Mucho se ha hablado del corredor mediterráneo, que tras tantos años con la sensación de ir a paso de tortuga, ahora parece ir a paso de liebre. Sin embargo, el otro gran corredor que nos afecta, el Atlántico, siempre ha estado en un segundo plano. Tanto es así que aún hoy resulta difícil definirlo en el mapa y muchas son las imágenes que se pueden encontrar en internet erróneas o atrasadas. Sin embargo, todo esto va a cambiar y tras la llegada de un comisionado a dicho corredor, similar a lo que ocurre con el del Mediterráneo, parece que comienzan a llegar cosas concretas, planes, fases y calendarios más plausibles y retos que abordar. Entre otros temas, el nuevo comisionado del corredor, José Antonio Sebastián, quiere pasarse por las comunidades autónomas afectadas para ir informando de las novedades y planes en marcha, y tras hacerlo con Galicia y Asturias, pronto lo hará en Castilla y León y Andalucía, donde presentará el plan director del corredor atlántico, cuya inversión y actuaciones totales se presentarán antes de que finalice el presente año y que se espera sea más que revelador de lo que falta por hacer y de lo ambicioso de sus planes. Un corredor atlántico que además supondrá una mejora notable de las comunicaciones con Portugal y que estos días ha dado un paso de gigante al lograr su aprobación y publicación por parte de la Unión Europea, donde se han incluido novedades como la incorporación de Santander o un plazo muy esperado, la finalización de la electrificación entre Salamanca y la frontera portuguesa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que este plan supone una guía de inversiones para el gobierno de cara a cumplir con los objetivos europeos implementados con los horizontes de 2030, 40 y 50, según la prioridad que se le ha dado desde Bruselas y que incluye actuaciones que llegarán incluso antes de esas fechas, como la línea de alta velocidad Palencia-Santander a través de la electrificación del tramo entre Alar de Rey y Reynosa, que se espera completar antes del 2030 y del que hemos hablado en varios vídeos del canal y que este verano tendrá avances muy esperados en obras concretas. Dentro de esas actuaciones que desarrollará el gobierno en el primer plazo para cumplir con las expectativas europeas en el corredor atlántico, es decir, antes de 2030, el comisionado Sebastián ha asegurado que la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro estará lista durante el primer trimestre de 2025, en menos de un año. Una obra que también hemos abordado en varios vídeos del canal y que se topó con el problema de la adaptación de gálibos en varios puntos del recorrido que paralizaron todo el proyecto y lo ha mantenido en impasse demasiado tiempo, dejando fuera de juego no solo la conexión con Portugal, sino el servicio ferroviario con lugares como Ciudad Rodrigo, y que con este avance se mejorará el transporte de pasajeros y el de mercancías entre ambos países, otra de esas cuentas pendientes clave que quiere resolver el impulso al corredor atlántico de forma drástica. Electrificación que está por ver qué novedades podría traer, si por ejemplo algún servicio nuevo entre España y Portugal, aunque todo apunta a que podría suponer el regreso de la ruta Madrid-Oporto, pero eso dependerá más de las intenciones de ambos gobiernos y compañías ferroviarias de ambos países. Sin embargo, Sebastián parece seguir dejando de lado una de las actuaciones que más se ha venido reivindicando en la zona en los últimos tiempos, la Ruta de la Plata, ahora en estudio de viabilidad y que si no se remedia iría para la década de 2040 con horizonte máximo del 2050, una eternidad que en la zona reclaman como actuación clave para dinamizar las provincias occidentales del país y evitar, entre otros aspectos, la despoblación de provincias como Salamanca, Zamora o Cáceres. Un eje norte-sur que vertebraría todo el occidente español y supondría una de las líneas más relevantes de este corredor atlántico, pero que de momento sigue más en el aire que otra cosa. Sin duda un proyecto de gran relevancia para buena parte de las comunidades de la mitad oeste del país y que ahora sí parece ir dando pasos claros y firmes y que seguro dará muchos titulares y noticias próximamente de los que seguiremos informando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.